Y bien, señores, estamos por aquí de nuevo para hacer esta configuración con unos componentes que compramos desde AliExpress. Como lo vimos en el unboxing, aquí tenemos, por supuesto, principalmente lo que es nuestra placa madre. Esta va a ser nuestra placa madre que utilizaremos para este armado. La Soyo B550M del socket AM4. Importante, esto es lo que utilizaremos para este armado. Muy bonita esta plaquita, la vimos en el unboxing. Ahora vamos a ver lo que es el disipador que vamos a utilizar. En este caso va a ser este Decool AG400 Plus, un disipador que a mi criterio se ve muy bueno y muy robusto como lo vimos en el unboxing, pero hoy lo vamos a colocar, lo vamos a armar. Por supuesto, todas estas piezas las va a tener en la descripción y por supuesto aquí está nuestro AMD Ryzen 5 5600 que también compramos en AliExpress. Todos estos componentes, los componentes principales los compramos en AliExpress y lo vas a tener por supuesto en la descripción de este vídeo. Así también te voy a dejar en pantalla las características que estás viendo de cada uno de los componentes. Por aquí la memoria RAM de Glowby, estas RAM son de 8 GB cada uno por un total de 16. Vamos a colocar 2 para esta configuración. Y por supuesto, aquí vamos a tener lo que es nuestro almacenamiento, que lo tenemos por acá, que también es un almacenamiento que compramos en AliExpress. En este caso, uno de MobiSpeak, este almacenamiento que compramos en AliExpress, cuya característica la vas a tener en pantalla. Señores, quería probar este almacenamiento y lo vamos a probar el día de hoy. También vamos a hacer algunas cositas con algunos componentes extras que nos trajo este almacenamiento y lo vamos a ver, por supuesto, en el video. Estos componentes que están aquí vamos a hacerlo también, pero aquí podemos ver la confiable fuente de poder que utilizamos en nuestros armados. En este caso, la Telma TI Smart de 600 vatios. Este caso es una de las más económicas, pero también es muy rendidora. Tú también puedes comprar la tuya. Es indiferente la marca que compres de fuente con tal de que sea certificada. Y por aquí tenemos la Soyo, la RX 580 de AliExpress, que esta tarjeta específica no es la que recomiendo para este armado. La que yo recomiendo es la 6600M, que la tendrás en la descripción. Esa es la que recomiendo para este armado, pero vamos a utilizar esta momentáneamente hasta que nos llegue la otra. Importante. Ahora por aquí tenemos también lo que es el case que vamos a utilizar para este armado. Sí, el case es importante, señores, y vamos a utilizar este case, que es uno chino, pero también es uno chino que compramos en nuestro país. Por este lado tenemos lo que son los ventiladores que vamos a utilizar para esta configuración. Para este caso solamente, y el destornillador endógeno, no puede faltar. Para este caso solamente vamos a utilizar 3 ventiladores y como pueden ver, este modelo de ventiladores es un modelo de ventilador que solamente alumbra a un solo color. Estos en específico son blancos, pero hay de varios colores. Estos son unos muy económicos que puedes utilizar si no tienes mucho presupuesto. O puedes comprar unos ARGB como estos, que son un poquito más caros, pero sí son ARGB. Ahora, importante, estos ventiladores son ARGB y la placa es RGB, por lo tanto no van a ser 100% compatibles. Así que vas a necesitar un hook como este si utilizas o tienes unos ventiladores ARGB. Este hook sirve para poder controlar, por supuesto, el ARGB de los ventiladores por si acaso tienes ventiladores ARGB y tu placa es RGB. Así que es importante. Ahora, si no tienes mucho presupuesto, también puedes optar por este tipo de ventiladores que ves por acá, que son ventiladores que son un poco más económicos, son de 3, 2 dólares, pero también sirve para nuestro flujo de aire. Así que para todos los presupuestos siempre hay una alternativa, recuérdalo bien. Y ahora, por supuesto, vamos a ir con el armado y esta configuración. Vamos para allá. Y ahora es momento, señores, de colocar, por supuesto, nuestra plaquita donde va a llevar, a la que va a llevar todos nuestros componentes. Vamos a colocar primero el procesador que es importante, pero antes vamos a quitar esto de aquí y esto de acá porque nos va a estorbar, señores. Sí, va a estorbar, así que vamos a quitarlo. Pero primero vamos a acomodar por aquí para que todo pueda verse. A ver, lo acomodamos bien, acomodamos por aquí para que puedan ver con más detalle. Y ahora, por supuesto, utilizando nuestro destornillador endógeno, vamos a quitar lo que son los tornillos de esto y esto. Este se va a ir, nos sobra. Vamos a quitarlo. Lo quitamos aquí, destornillamos por aquí, por allá y por supuesto por acullá. Importante destornillar por acullá. Y una vez quitado, ya lo tenemos aquí, vamos a colocar nuestro procesador, nuestro AMD Ryzen 5 5600, señores. Este es un proceso que vamos a realizar con cuidado en el socket de nuestra placa. Importante tener mucho cuidado en este proceso. Aquí tendríamos el procesador. Ahora, importante, vean ustedes, el procesador debe estar
en buen estado, no tiene que tener ningún pin doblado. Verificamos para ver si no existe ningún pin doblado y parece que todo está perfecto. No hay ningún pin doblado, así que vamos a ir a lo que vamos a ir. Pero para ello tenemos que quitar primero esto. Vean ustedes, aquí tiene una señal. Esa señal es importante, pero vamos a abrir aquí. Abrimos aquí. A ver, subimos. Que quede bien arriba. Perfecto. Ahí se puede ver que está bien arriba para insertar el procesador, pero verificamos. Importante verificar. Ahora bien, ustedes aquí, esta señal, esta flechita, la flecha que vieron abajo, también van a ver aquí arriba la flecha. ¿Lo ven? Ahí se ve la flechita que va a indicar hacia dónde debe ir el procesador. También lo va a tener el socket. Así que vamos a tratar de colocarlo que simplemente caiga con mucho cuidado. Perfecto, con mucho cuidado hasta que simplemente caiga. Ahí cayó. Perfecto, ahí cayó. Perfecto. Verificamos que perfectamente esté bien, que esté bien listo. Ahora vamos a bajar esto con mucho cuidado a presión y listo. Ahí tendríamos lo que es el procesador. Y ahora vamos con el siguiente componente. El siguiente componente será, por supuesto, nuestro SSD NVMe de MobiSpeak. Este es el que vamos a colocar, por supuesto, en nuestra configuración. Así que una vez que lo tenemos listo, así lo pueden ver, aquí está, sí, este mismo, lo vamos a colocar, por supuesto, en la parte donde va el M.2. ¿Cómo lo vamos a colocar, señores? Antes de esto vamos a necesitar primero colocar este estabilizador, que lo vamos a colocar aquí para que por supuesto no menee y esté bien colocado. Lo colocamos bien, ahí está, perfecto. Y ahora vamos a colocar nuestro SSD aquí, pero vamos a colocarlo así con cuidadito. Lo colocamos, se va a quedar hacia arriba, por supuesto, y vamos a bajarlo y con el destornillador lo conectamos así, tal cual. Y eso es todo, esa es la instalación del SSD. Pero en este caso vamos a quitarle esta parte de adelante porque vamos a colocar el disipador pasivo, señores. Vamos a colocar el disipador pasivo que nos vino con, por supuesto, con el SSD. Vamos a colocar esta pegatina vamos a tratar de colocar lo más centrada posible. Ahí ustedes me ven allí medio luchando, pero ahí la coloqué y ahora vamos a colocar lo que es este plastiquito disipador. Lo colocamos perfecto allí y con eso debería ser más que suficiente. Perfecto, vamos con el siguiente componente. Ahora es momento, señores, de colocar nuestro disipador, porque el disipador lleva un poquito de más trabajo. Así que vamos a sacar, a ver, por lo menos la plaquita y ver que vamos a utilizar el mismo backplate de la placa. Vamos a utilizar el mismo backplate de la placa. Aquí tenemos el disipador y procedemos a presentarlo. Estos dos tornillos van a colocarlo. Vamos a ver cómo deberían ir. Van a ir más o menos de este lado. Por aquí pueden ver, aquí debería ir uno de los ventiladores para que no estorbe con las memorias RAM. Así es que deberíamos colocarlo. Así va a ir, perfecto, así como lo ven. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos aquí, vamos a proceder a conectar lo que son los ventiladores para que ustedes vean cómo debería ir el flujo de aire. Aquí tenemos uno de los ventiladores conectados en este lado de la parte donde va a ir la RAM y pueden ver por aquí que el flujo de aire va de esta manera, como lo indica la flecha. Ahora vamos a conectar el otro ventilador. Vamos a conectarlo para que lo puedan ver cómo debería ir conectado. Y ahí tienen cómo debería estar lo que es el disipador con sus dos ventiladores para un correcto flujo de aire. Allí lo pueden ver, perfectamente lo pueden ver. Ahora, ¿cómo va a ser? El aire va a entrar por aquí, va a pasar por este pequeño radiador y va a salir por aquí el aire caliente. De esta manera, así como lo pueden ver. Ahora que ya estamos listos, vamos a proceder a instalarlo en la placa. Pero antes de eso, tenemos que instalar esta plaquita que está aquí. Pero antes de colocar esta plaquita que está aquí, la presentamos y la colocamos de manera que este tornillo o esta parte quede mirando hacia allá y esta parte mirando hacia acá. Así como lo pueden ver. Así lo ven. Vamos a presentarlo un poquito aquí con el disipador. A ver, lo puse al revés. Bueno, lo coloco como quiero colocarlo, lo presento y veo que así debe ir. Perfecto, una vez verificado, vamos a colocarlo. Pero antes de eso vamos a buscar los tornillos que por supuesto son para AMD. Este es aquí que viene para AMD. Así que colocamos estas juntas por aquí para que pueda tener la altura necesaria para poder colocar nuestra placa. Y ahora sí la vamos a presentar. Vemos, la presentamos así. Es importante, de los dos lados va a ser, colocamos los tornillos y empezamos a atornillarlo para que no se salga. Por supuesto, con nuestro destornillador endógeno procedemos a atornillar por aquí, atornillamos por acá, atornillamos por acullá, hasta que no dé más. Así, verificamos que no dé más, que esté todo bien conectado, bien atornillado y perfecto. Aquí estamos bien. Ahora vamos a colocar la pasta térmica que viene con nuestro disipador. La vamos a colocar aquí en todo el IHS del procesador. Primero la vamos a lo que es a colocar, a vaciar toda completa. Todo el sobrecito lo vamos a vaciar. Y luego yo lo hago así. Voy barriendo
toda la pasta térmica por el IHS del procesador hasta que esté todo cubierto. Así lo hago yo, siempre me ha gustado y así estoy siempre, me cubre salud. Ahora vamos a agarrar el disipador, como lo pueden ver, le quité uno de los ventiladores para poderlo atornillar y vamos a quitar este plástico que vemos por acá. Vamos a quitar este plástico, lo quitamos, a ver, podemos ver que se va reflejando lo que es el cobre de los tubos de calor. Vean ustedes, perfecto. Allí tenemos lo que es el disipador totalmente desnudo para colocarlo. Así que lo colocamos de esta manera, como lo pueden ver, y empezamos a atornillar. Lo acomodamos aquí, por supuesto, y atornillamos un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que simplemente no dé más y esté bien ajustado. Importante, hasta que no dé más, seguimos atornillando. Y ahí está bien ajustado. Ahora, como está bien ajustado, vamos a proceder a colocar el otro ventilador que nos hace falta. Vamos a presentarlo para que quede bien, lo presentamos y así lo vemos que está bien presentadito. Así que vamos a colocarlo. Lo colocamos, a ver, por aquí, para acá, a presión por acá también, y ya estaría listo lo que es nuestro disipador con el flujo de aire que va a ir de esta manera, sacando el aire hacia afuera del gabinete. Perfecto, señores, vamos con el siguiente componente. Uy, señores, casi se me olvida que hay que conectar este adaptador para poder conectar el CPU fan de los ventiladores. En este caso, como son dos, conectamos este adaptador de esta forma, así como lo estamos viendo. Así, macho con hembra y macho con hembra. Lo conectamos en los dos puertos que tiene para los dos ventiladores para que los dos den una sola salida. Así tal cual como lo estás viendo aquí. ¿Ven? Estamos conectando los dos ventiladores así, de esta manera, y por aquí vamos a tener la salida. Así que acomodamos un poquito el cable para que no nos estorbe, lo acomodamos bien por aquí, lo acomodamos bien por acá y lo acomodamos bien por acullá y conectamos nuestro conector en la donde dice CPU fan. Van a haber dos, lo conectamos donde dice CPU fan. Allí, bien conectado. Mosquita con mosquita, importante revisar que esté mosquita con mosquita. Y ahora sí vamos con el siguiente componente. Ahora sí, señores, llegó el momento de las memorias RAM que vamos a instalar en estos, por supuesto, ranuras que están aquí. Vamos a instalar estas Gloweye. Estas Gloweye de 8 GB cada una para un total de 16. Ahora, esto es lo más fácil de instalar. Una vez que estén sueltas las memorias RAM, por supuesto, vamos a verificar que todo esté bien y para ello vamos a utilizar la parte larga con la parte larga y la parte corta con la parte corta. Importante al momento de instalarlo verificar que calce parte larga con parte corta. Verificamos por aquí, la agarramos y presionamos hasta que escuchemos el clic de que entraron las RAM perfectamente. Y vamos con la segunda RAM. Bien, perfecto. Parece que todo está bien. Verificamos que realmente esté bien conectadas, que esté bien agarradas para que no pase nada malo. Importante, también siempre me gusta verificar de más. Y ahora vamos con la batería, señores. Importante las baterías. Esta batería CR2032 que vamos a necesitar para que la BIOS pueda guardar las configuraciones. Porque si no, la BIOS no va a guardar ninguna configuración que le hagamos. Así que vamos a colocar la batería así, tal cual. Es muy intuitivo. La presionamos y ahí quedó la batería. Ahí está lista la batería y con esto estaremos listos con los componentes por ahora que vamos a instalar en la placa madre. Faltaría solamente la CPU, la GPU, que digo, la tarjeta de video. Pero ahora vamos con el gabinete, señores. Y aquí me ven, señores, sacando lo que es el case de su plástico, por supuesto. Vamos a sacar el case. Este es un case chino, por supuesto, como lo pueden ver. También comprado directamente aquí en el país. Es chino, pero comprado en el país porque me sale mejor comprarlo en el país por temas de envío. Saldría el envío casi que igual. Aquí me ven destapando y desnudando este case. Aquí tenemos lo que son las pesitas. Cada case que compres te va a venir siempre con los tornillos. Este viene con algunas bridas, excelente, pero siempre te va a venir con los tornillos para que instales todos. Así que vamos a agarrar y vamos a desnudarlo. Sacamos absolutamente todo. Y una vez que sacamos todo y ya está totalmente desnudo, vamos a instalar los tres ventiladores que vamos a colocar para esta combinación. Así que lo instalamos y volvemos. Una vez instalados los ventiladores, como pueden ver, aquí está, se ve perfectamente instalados los ventiladores, vamos a proceder a colocar la tapa para cerrarlos y para que quede todo listo. Así que cerramos la tapa a presión como va y una vez lista acomodamos para colocar lo que es la placa madre con los componentes. La presentamos para ver qué necesitamos. En este caso vamos a cambiar este tornillito por aquí, lo conectamos por acá para que calce con la placa. Y aquí tenemos el backplate de la placa. Así que lo colocamos, lo intentamos colocar hasta que calce. En mi caso no calzó.
así que me tocó colocarlo junto con la plaquita. Así que lo coloqué junto con la plaquita y ahí sí se estabilizó y quedó correctamente estabilizado. Ahora vamos a conectar, por supuesto, todos los tornillos, porque es importante conectar los tornillos, señores, absolutamente todos, tanto los de arriba como los de abajo. Creo que los de arriba no se ven, pero lo estoy conectando todos los tornillos, ¿de acuerdo? Todos los tornillos los conectamos y una vez que quede todo listo, estaríamos perfectos. Y aquí estaría la plaquita bien agarrada, todos los tornillos conectados, los de arriba, los de abajo, y ahora solamente tenemos que colocar la fuente de poder. Y en este momento, señores, agarramos la fuente de poder, que en este caso no es modular, así que vamos a tener que organizar un montón de cables más adelante, así que la colocamos por aquí y por supuesto acomodamos por acá. Acomodamos para que puedan ver cómo yo la conecto utilizando, por supuesto, sus tornillos. Así que agarramos y empezamos a atornillar los 4 tornillitos de la fuente de poder. Aquí conectamos el primero, el segundo y por supuesto el tercero y el cuarto. Importante conectar todos los tornillos. Una vez conectados los tornillos y verifiquemos que esté bien puesta, bien agarrada la fuente de poder, a ver si está todo bien, todo listo. Así que vamos por la parte de atrás, el cablerío, señores. Miren este poco de cables. Ahora tenemos que pasar 2 cables importantes para la parte de adelante. El cable de 24 pines, que es la alimentación de la placa madre, y el cable de la CPU, que es la alimentación de la CPU, valga la redundancia. El cable viene identificado, no te vayas a equivocar. Una vez estando de este lado, procedemos volver a identificar el cable de la CPU importante y lo vamos a conectar a la parte de arriba. Recuerda mosquita con mosquita. Una vez conectado el cable de la CPU de manera correcta, vamos a conectar el cable de 24 pines de la placa. También te recuerdo que la mosquita de aquí debe ir con la mosquita de acá para que todo lo conectes de la forma correcta. No te vayas a volver loco. Ahora conectamos aquí, presionamos para que quede todo bien conectado y allí estaría, ya estaría. Ahora solamente nos faltaría conectar los cables del case que van por el lado de abajo. Señores, lo vamos a sacar por aquí para que lo puedan ver. Y lo sacamos y vamos a conectar todo esto que necesitamos conectar del case, por supuesto. Vamos a verlo ahorita, así más adelante. Aquí tenemos todos los cables. Estos son los cables que vamos a conectar, por supuesto, que vienen del case. El USB 2.0, el cable de audio, el USB 3.0 y por supuesto el front panel, señores. El front panel que si no sabes cómo conectar, te lo voy a dejar aquí arriba para que puedas ver cómo se conecta el front panel. Una vez conectado todo con la magia de la edición, podemos ver cómo quedaría todo conectado. Ahora vamos a conectar lo que es la GPU, lo que es la placa de video. Así que sacamos esto por aquí y abrimos las 2 bahías que vamos a necesitar para este caso. Si abrimos una, abrimos otra y aquí tenemos nuestra GPU, que como ya saben es la RX 580 de AliExpress, pero esta no es la que debemos colocar en esta configuración. Va a ser esta, la RX 6600M, que también lo vas a tener en la descripción, por supuesto, importante. Ahora vamos a instalar esta GPU para que nuestra PC pueda dar video. Así que la colocamos así como están colocando, simplemente insertarla y colocamos los tornillos. Es muy fácil e intuitivo, señores. Así que una vez que colocamos los tornillos, ahí la tendríamos lista y perfectamente conectada. Y ahora, por supuesto, nos faltaría colocar esto aquí otra vez. Colocamos esto por aquí, el tornillito de arriba y, por supuesto, el tornillito de abajo en caso de que tu case lo traiga. El mío lo trae, así que me toca conectarlo. Ahora nos toca una cosa importante, a ver si saben qué es lo que falta. Por supuesto, la conexión de alimentación de lo que es la GPU. Así que vamos a ir por la parte de atrás y vamos a buscar el cable que sea PCI Express. Aquí lo tenemos, el cable PCI Express. Aquí está, lo pueden ver. Véanlo, es este cable el que vamos a conectar, señores. En este caso trae 2, pero vamos a conectar uno. Así que lo pasamos por la parte de adelante y lo acomodamos, por supuesto, y verificamos que la mosquita de aquí case con la mosquita de acá. Importante, así que lo conectamos y verificamos que quede bien conectado, bien agarrado, y allí estaríamos listos, señores. Ahora nos falta conectar este hook para controlar los ventiladores del ARGB. Lo vamos a conectar, este hook es totalmente imantado, importante, y viene con este controlcito, señores. No sé dónde lo voy a colocar, no tengo ni idea, creo que lo voy a colocar en la parte de abajo. También podría colocarlo por aquí, importante, por aquí también lo podría colocar, pero creo que lo voy a colocar mejor en la parte de abajo. Así que ahorita más adelante vamos a ver todo esto conectado con los cables acomodados. ¡Vamos para allá!
Y aquí tendríamos, señores, nuestra PC con absolutamente todo conectado, como lo pueden ver. Por aquí también la parte de atrás y también la parte donde están los cables. Vean ustedes que también se hizo la gestión de cables para que esta tapa pudiera cerrar, porque si no, no cerraba. Así que lo vemos por delante otra vez y aquí vemos nuestra PC completamente lista con todo conectado, con todo lo que debería estar conectado. Ahora vamos a verla con las tapas. A ver. Y aquí estaría materializado nuestro PC con todo nuestro esfuerzo completamente funcional para su primer arranque, señores. Bueno, creemos que es totalmente funcional. Hay que ver si esta PC ahora arranca. Hay que ver si hicimos todo bien, señores. Vamos a ver si esta PC logra dar video, pero no pueden ver lo hermosa que queda nuestra configuración final. Ahora vamos a ver si esto arranca. Y aquí estamos, señores, en nuestro banco de pruebas endógeno. Sabemos que es endógeno porque están todos los cables conectados así, regados. Pero vamos a hacer el primer encendido de esta PC. Vamos a ver si esta PC enciende. Es importante saber si esta PC enciende. Así que nos acercamos. ¡Ay, Dios mío, estoy gordo! Prendimos lo que es el monitor y prendemos, por supuesto, la fuente de poder que debería estar apagada. Así que la prendemos. Y ahora vamos a hacer nuestro primer encendido. Ahí vemos que prenden lo que son la memoria RAM, pero no se ve muy bien, así que vamos a tratar de que se vean un poquito mejor. Vamos a mover un poquito esto por acá, ya va, vamos a moverlo. Mientras lo movemos, te indico que es importante mencionar que nuestro procesador tendría la capacidad para trabajar con cualquier gráfica de gama media o media alta que sea PCI Express 4.0 sin que esto represente un cuello de botella real. Así que encendemos por aquí, lo encendemos, a ver, y esperamos a ver si enciende. A ver, esperamos a ver si enciende. Esperamos. Nos preocupamos, por supuesto, nos preocupamos, pero ahí está, señores. A ver. Ahí está, señores. La PC nos dio video. Así que recordemos que esta PC puede trabajar con cualquier tarjeta gráfica de gama media o media alta que sea PCI Express 4.0. Sí, sabemos que con las nuevas generaciones de procesadores, las GPUs pueden dar unos cuantos FPS más, pero esto es debido al aumento en las instrucciones por ciclo y otros factores que hacen que la configuración pueda darte un mejor desempeño a nivel global. Pero hoy en día para gaming estas configuraciones calidad-precio siguen siendo bastante potentes y competentes, cubriendo las expectativas de la gran mayoría. Pero ahora vamos a ver cómo se ve esta PC en su magnífico esplendor. Vamos para allá. Y aquí pueden ver, señores, a nuestra configuración en su más grandioso esplendor. Así pueden ver cómo se ve por dentro, cómo quedaría la configuración por dentro totalmente conectada. Importante, vamos a hacer algunas configuraciones o vamos a mostrar algunas configuraciones esenciales de esta configuración. Y vamos a ver cómo funciona con esta GPU. Yo sé que ya le vimos un review, pero vamos a ver algunos jueguitos para ver qué tal funciona con esta GPU. Por lo tanto, si quieres quedarte con esta, vamos para allá. Lo primero que debes saber es que esta placa Soyo ya viene configurada de fábrica para intentar sacar el máximo provecho a tu procesador, utilizando el Precision Boost Overdrive, que es un overclocking que aumenta de manera automática las frecuencias y los voltajes del procesador para exprimir su máxima capacidad. Pero, aunque esto no es necesariamente malo, sino todo lo contrario, lo hace a costa de aumentar las temperaturas. Ojo, siempre estando por debajo del freno térmico del procesador, que en este caso son los 90 grados. Este procesador, sin tocar nada, gracias a esta tecnología de AMD, logró llegar a la velocidad turbo de casi 4.7 GHz en algunos de sus núcleos, superando muy gratamente sus 4.4 GHz. Pero lo malo es que aún con este excelente disipador se colocaba fácilmente por encima de los 80 grados, así que al estar en estrés llegaba a un promedio de entre los 85 y 87 grados de manera constante. Y aunque sé que esto puede mejorarse con una mejor pasta térmica, lo que queremos es que nuestro procesador trabaje de la mejor manera, pero sin aumentar tanto sus temperaturas. Así que la siguiente configuración será indispensable para exprimir al máximo este procesador, pero con mejores temperaturas. Así que lo primero que hacemos es ingresar el BIOS al arrancar con F11. En la parte de arriba tenemos las opciones principales. Nos vamos a Turbo y buscamos donde dice Memory Overclocking,
donde dice AXMP, colocamos el perfil XMP1 para que nuestra RAM pueda trabajar a los 3200 MHz. Ahora sí vamos con el procesador. En la opción que dice Advanced, ahí buscamos la opción AMD Overclocking. Aceptamos y buscamos la opción Precision Boost Overdrive. Ahí buscamos la opción que dice PBO Limits, que debería estar por defecto en automático, pues nosotros la vamos a deshabilitar para que esta tecnología exprima al máximo nuestro procesador, pero sin superar los voltajes de fábrica. Y ahora nos vamos a Curve Optimizer y ahí colocamos al Cores, que serían todos los procesadores. La curva la colocamos en negativo con una magnitud de 30. Nos vamos a Exit y seleccionamos la primera opción para guardar los cambios y resetear. Y listo. Este Ryzen 5 5600 trabajará al máximo, pero sin aumentar tanto las temperaturas. Aquí tienes la prueba de Cinebench R23 que me dio 10.970 puntos en multinúcleo y 1.440 puntos en mononúcleo, con una temperatura máxima pero no constante de 80 grados, que aún puede mejorarse con una mejor pasta térmica. En cuanto a la tarjeta gráfica, ya es un video viendo las bondades que ofrece la RX 580 de AliExpress, pero en esta oportunidad probaremos 3 juegos más que no probé en el último video. El primero sería Call of Duty Warzone en 1080p con gráficos extremos. El juego me corría entre los 36 y 50 FPS. Como no juego juegos shooter, me mataba muy rápido, pero tú puedes mejorar los FPS bajando los gráficos o activando el FSR 3.0. También probé el Shadow of the Tomb Raider a 1080p con los gráficos más altos y realizando el test de rendimiento me dio unos para nada despreciables 53 FPS de media. Así que si quieres más FPS solo tendrías que bajar un poco los gráficos, pero ya sí se puede disfrutar. Por último probé el MMO Tron and Liberty en 1080p con los gráficos en ultra y FSR en calidad. Este juego tiene una gran carga gráfica. Es muy popular y más reciente, pero esta gráfica con esos ajustes a duras penas llegaba a los 30 FPS, tenía unos 25 o 26 FPS de media. Pero no te preocupes, que el juego es muy disfrutable si lo colocas en gráficos medios y FSR calidad, logrando unos 55 FPS de media, mostrando lo buena que sigue siendo la RX 580 de AliExpress. Así que si tu presupuesto es limitado, pudieras elegir esta gráfica. Pero ojo, no montamos un Ryzen 5 5600 para colocar una RX 580. La gráfica mínima que yo recomiendo para este ensamble es la RX 6600 o 6600M de AliExpress, que es la que le colocaremos en el futuro para probarla. Pero eso lo veremos en un próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.